Y en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra de vida, la palabra es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es algo tremendo, ¿no? Desde la eternidad Jesús vivió en íntima comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Este era desde el principio con Dios, y todas las cosas creadas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que son invisibles para nosotros, hay seres invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto está hablando de seres angélicos, tanto de buenos como de malos. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primero en resucitar de los muertos con un cuerpo glorificado, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar con Dios mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada de Jesús en la cruz. La sangre derramada fue el precio que tuvo que pagar Jesús para reconciliarnos con Dios. El justo muere en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 1, 9, 10, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? Su respuesta a esta pregunta afecta su vida en la tierra y su vida por toda la eternidad. Si usted acepta que Jesús es Dios, va a creer que Él murió en la cruz, eso lo sabe todo el mundo, pero lo que tiene que creer es que en la cruz Él llevó el pecado suyo y el mío. Él llevó nuestro castigo, dice la palabra de Dios, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paga del pecado es la muerte, así estableció Dios, y teníamos que morir. Pero Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único para que todo aquel, usted también, que en Él cree, no se pierda, o sea, no se condene, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Usted, si saca a los fundadores de religiones, o se ve los fundadores de religiones, todos murieron, pero Jesucristo está vivo. Entonces, el cristianismo no es una filosofía o moral o tratar de cumplir ciertas reglas, es una relación personal y dinámica con un Salvador resucitado y vivo. Es una relación con Dios, una relación en la cual uno invita a Jesús
a entrar en la vida, y entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si uno tiene la vida eterna dentro de uno, entonces es salvo y va a ir al cielo para siempre. Entonces, sin Jesús, el Salvador que murió por nuestros pecados y después se levantó del sepulcro y vive hoy, el cristianismo sería como cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, o sería un cúmulo de cosas a tratar de cumplir que nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite cumplir. Pero cuando entra Jesús y entra el Espíritu Santo, el poder de Dios entra en nosotros y nos transforma. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ninguna otra religión proclama que su fundador se ha levantado de la muerte. El cristianismo es único a este respecto, y cualquier argumento de su validez se levanta y descansa en la resolución de Jesús de Nazaret. Muchos grandes eruditos han creído y creen en la resurrección. Después de examinar la evidencia de la resurrección de Jesús dada por escritores, un hombre llamado Greenleaf, una autoridad en jurisprudencia de la Escuela de Leyes de Harvard, llegó a esta conclusión. Era por consiguiente imposible que ellos, refiriéndose a los apóstoles, hubieran podido persistir en afirmar la verdad que narraban si Jesús en realidad no se hubiera levantado de los muertos y ellos no hubieran conocido tales hechos como ciertamente conocían a cualquier otro hecho. Ellos hablaron con Jesús, apareciéndosele Jesús 40 días después de su resurrección, con pruebas indubitables que Él había resucitado. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, su vida será hecha nueva totalmente. Él es un Dios que vive y es real. Entonces, no estamos hablando de algún patrón vacío o un ritual religioso. La fe en Cristo no es una religión, es una amistad paso a paso y dinámica con el Señor de la eternidad, y conocerlo a Él es tan real como conocer a algún miembro de su familia o un amigo, y aún más satisfactorio para el alma. No hay nada mejor que conocer a Jesús. Gracias a la resurrección de Jesús, sus seguidores no tendrán que simplemente cumplir con un código moral de un fundador que murió, sino más bien tenemos un contacto vital, dinámico e íntimo con un Señor que es Dios, que está vivo. Entonces, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y Él es todo para mí, y espero que sea todo para usted. Estoy orando para que usted ahora mismo sienta el susurro amoroso del Espíritu Santo, diciendo, prueben y vean que el Señor es bueno, y dichosos son aquellos que se refugian en Él. Eso está en el Salmo 34, versículo 8. También dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él va a actuar. Salmo 37, versículos 4 y 5. Las promesas de Dios son absolutas, están inscritas en los fundamentos de la eternidad, porque Él no miente. Y a Él le ha prometido estos dos pasajes, que cuando usted prueba el gozo infinito del Señor y cuando usted se deleita en Él, los deseos más profundos de su corazón se van a cumplir. No hay nada más emocionante que esto. Usted va a descubrir rápidamente, así como yo lo hice hace mucho tiempo, que conocer a Jesús es amarlo. Cuando uno se da cuenta que Él responde a las oraciones, que Él le habla a su mente, que Él le habla a través de su palabra, que Él habla a través de las circunstancias, que Él es real, que no son casualidades
las respuestas a las oraciones, que hay alguien que se llama Jesús, que es Dios, que vive y que lo cuida. Eso es algo extraordinario. Entonces, Jesús es la respuesta a cada pregunta que pueda hacer un alma que anhela la verdad. Él y solamente Él va a satisfacer cada necesidad de su corazón. Él y solo Él le dará un plan y un propósito para su vida. No hay cosa más terrible en este mundo que vivir sin propósito. Algunos anhelan ser ingenieros, otros anhelan ser abogados, otros anhelan y otros no anhelan nada. Pero servir a Dios es lo más importante porque tiene premio eterno, es algo eterno, está edificando para la eternidad, está haciéndose tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, está haciéndose tesoros en el cielo donde ladrones no pueden robar. Lo de esta tierra es pasajero, lo de esta tierra es efímero. Yo conocí a un ingeniero que sacó una foto de toda la ciudad y tenía una flechita marcada de un tanque de agua y dice, ese tanque lo hice yo. ¿Y cuántos miles y miles de ingenieros hicieron tanques y casas y todo? Y él se sentía orgulloso porque ese tanque lo había hecho él. Yo digo, qué aspiraciones tan escasas. Ese tanque que va a quedar ahí y nadie sabe que fue él el que lo hizo, pero Dios está mirando su vida, está mirando lo que usted está edificando para el reino de los cielos, está mirando si usted está llevando una vida agradable a Dios, si está ayudando al prójimo, si usted está orando por las personas, si está predicando su santa palabra. Eso es eterno, eso es algo que se anota en los libros que están en el cielo. Entonces, recuerde que solamente va a encontrar satisfacción sirviendo a Dios y cuando está en el centro de su plan y en el centro de su propósito para su vida. Es mi oración que usted lo descubra, porque usted ha buscado eso sin saberlo durante toda su vida. Y usted ha buscado a Jesús y su voluntad. Y hoy le estoy diciendo que lo ha encontrado. Su Salvador es Jesús, su Rey es Jesús. El que va a satisfacer el vacío de su corazón es Jesús. Él va a entrar en su vida si usted hace una oración. Y después vamos a estar haciendo una oración de entrega de la vida a Jesús para que usted lo reciba en su corazón. Vamos a un tema musical y seguimos un poco más en este programa.